Bueno, buenos días. Una bonita y ventosa mañana de domingo y, y vamos con el núcleo del tema. El núcleo del tema porque lo dejamos el otro día en intervalo de confianza para la media y esta era la fórmula del intervalo de confianza para la media poblacional conocida, la media muestral, dada una cierta probabilidad alfa o 1 menos alfa, perdón, y conocida la desviación típica y el tamaño muestral. Os recuerdo un poco lo que estamos haciendo aquí. Nosotros estamos intentando dar un intervalo que nos estima la media de una población de lo que sea. Por ejemplo, si tenemos a la población de adultos españoles mayores de 18 años, por ejemplo, varones o mujeres, podemos separar por sexo, ¿no? Dependiendo de lo que queremos estudiar, pues resulta que queremos estimar la media de altura de la población. ¿De acuerdo? De esas personas mayores de 18 años. Queremos saber qué media de altura tienen. Pero para ello, como no podemos estudiar a toda la población porque es muy grande, lo que hacemos es tomar una muestra de tamaño n. Y en esa muestra de tamaño n, ¿vale? Que es la que sea, tomamos el n que sea, obtenemos una media muestral. ¿De acuerdo? Obtenemos la media de altura de esa muestra, x con barra. Y tenemos una desviación típica, nosotros se supone que ahí conocemos una desviación típica poblacional. Bien, pues esta es la fórmula que me permitiría decir que con esa probabilidad 1 menos alfa, la media verdadera de altura de la población estaría comprendida dentro de este intervalo. En este intervalo se ha calculado a la media muestral, le restamos el resultado de multiplicar el z alfa medios, que era el valor crítico correspondiente a esa probabilidad, por sigma partido por la raíz cuadrada de el tamaño de la muestra. Restado eso y sumado eso a la media muestral nos genera un intervalo. Por ejemplo, imaginad que si era para la altura de los españoles y calculado para un 90%, por ejemplo, pues me genera una altura de entre 1,60 y 1,85, por ejemplo. ¿Qué me está diciendo a mí este intervalo? Este intervalo lo que me está diciendo a mí es que la media verdadera de altura de esos españoles, de esos adultos españoles, está comprendida entre el 1,60 y el 1,85 con una probabilidad del 90%. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hemos calculado. Hemos estimado, mediante un intervalo, cuál sería la media verdadera de la población. Cuanto mayor sea la probabilidad que queremos, con la que queremos acertar, evidentemente el z alfa medio se va a ir haciendo más grande y por tanto el intervalo se va a ir haciendo de más amplitud, pero al mismo tiempo más preciso en cuanto a la estimación, pero de menos valor. Por ejemplo, a mí no me serviría de nada decir que la media de altura de los españoles está comprendida entre 1 metro y 2,50 metros. Seguramente estoy acertando. Evidentemente, la media de altura de los españoles probablemente esté comprendida entre este intervalo. Pero desde luego no me sirve, no me es de ninguna utilidad saber eso. Eso lo sabe cualquiera, y por tanto la utilidad de este intervalo es casi nula. Luego, garantizarme que la media poblacional está dentro de este intervalo sería algo inútil. ¿De acuerdo? Luego, el ideal es dar un intervalo que esté más o menos afinado y con una cierta probabilidad de garantizarme que la media poblacional esté comprendida dentro de ese intervalo. ¿Vale? Bien, a partir de estos problemas que ya haremos, de cómo calcular el intervalo de confianza, los datos que me van a dar, y este será el objetivo principal, después hay una pequeña variación que es el error máximo admisible que cometemos cuando hacemos una estimación por intervalos. No me voy a meter en mucho rollo teórico, simplemente os voy a decir que si la media poblacional va a estar dentro de ese intervalo, la media muestral menos la media poblacional en valor absoluto tiene que ser menor que el z alfa medios por sigma partido a raíz de n. Pensad que en el intervalo estáis a la media muestral restándole z alfa medios por sigma partido a raíz de n y x con barra más z alfa medios por sigma partido a raíz de n. Y que estáis diciendo que la media poblacional está aquí dentro. Bien, pues por tanto, si
hago esta resta, tiene que ser menor que esto de aquí, que es lo que sumo y resto por un lado y otro en el intervalo. Entonces a esto, en realidad, es el error que estamos cometiendo al tomar por nu dentro de ese intervalo. Si ese es el valor del error resulta que es lo que sumamos y restamos, repito, en el intervalo de confianza para la media. Y a eso es lo que se llama error máximo admisible. Es el error que estamos cometiendo cuando hacemos esa estimación por intervalos, el error máximo que cometemos al tomar la media poblacional dentro de ese intervalo. Bien, si este es el error, que me lo van a pedir en algún problema y en algún problema van a querer que sea menor que cierta cantidad, ya veremos cómo me van a decir, y queremos que el error sea menor que tanto, ¿vale? Y utilizaremos eso para probablemente calcular normalmente el tamaño de la muestra que tenemos que elegir para hacer el error con ese valor previo que me van a dar. Aunque ahora mismo no lo entendáis, cuando veamos un problema va a quedar muy claro y muy facilito, ¿de acuerdo? El tamaño del error que yo quiero admitir me va a permitir muchas veces, repito, calcular el tamaño de la muestra. Hoy día hemos tenido ahí un ejemplo en el que ahora mismo van a hacer para lo del coronavirus una muestra, van a hacer un estudio en la población española y van a tomar a 67.000 personas para hacer el estudio de cuánta población se ha infectado por el coronavirus. Bien, ese n es el tamaño de la muestra y tiene que estar calculado de manera que quieran minimizar el error que se comete al hacer la elección de la muestra. Bien, dice que el error depende de alfa, evidentemente, puesto que aquí está z alfa medios y z alfa medios depende de la probabilidad y depende también de n. Cuanto mayor sea n, fijaos, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menor es el error. ¿Por qué? Pues porque el tamaño de la muestra está aquí, que está dividiendo, y lo que hace es, en una división, es decir, z alfa medios multiplica sigma y está todo dividido por raíz de n, si n es muy grande, esa división será muy pequeña. Esto entre esto será un valor muy pequeño y por tanto el error será más pequeño. Si n es muy pequeño, estamos cometiendo mucho error porque dividimos entre un número pequeño y dividir entre un número pequeño hace que la división no sea tan pequeña, ¿de acuerdo? Ahora, si n es, por ejemplo, 1.000.000, pues pensad que la raíz de 1.000.000 la ponéis aquí y hará que sigma por z alfa medios partido por la raíz de 1.000.000 sea un valor muy pequeño. Estáis cometiendo menos error. Evidentemente, el error que se comete sería nulo para estimar la media poblacional si yo cogiese a toda la población. Es decir, si mi n fuese todo el tamaño poblacional, toda la población que existe, evidentemente no cometo ningún error porque estoy calculando exactamente la media poblacional. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a partir de ahí, eso hay que sabérselo. Y repito, no hay que memorizar mucho esta fórmula porque, por suerte para mí, el error es en realidad en esta fórmula, es esta parte de aquí. O esta, ese es el error. ¿De acuerdo? Con lo cual, sabiéndonos esta fórmula, podemos tener evidentemente el intervalo de confianza y también nos estamos sabiendo la fórmula del error que se comete al hacer la estimación. Y otra cosa que me van a pedir que yo calcule el tamaño muestral. Calcular el tamaño muestral, conocido el error, conocido z alfa medio y conocido sigma, es despejar esta n de aquí. ¿Cómo se despeja esta n de aquí? Pues muy fácil. Esta raíz de n está dividiendo, con lo cual pasaría aquí multiplicando. El e, que quedaría multiplicando por raíz de n por e, el e, que se supone que lo vamos a llegar a conocer, pasaría dividiendo. Y por tanto el raíz de n sería esta fórmula de aquí. Pero como yo lo que quiero conocer es el tamaño de n, el tamaño muestral, pues elevamos esto al cuadrado y aquí quitamos la raíz. Y por tanto la fórmula de n es esta. Yo os recomiendo que más que saberos esta fórmula de memoria, sepáis que viene la fórmula para obtener n, el tamaño muestral, viene de despejar de esta fórmula, que es la fórmula del error, que aparece
una vez más repito, que aparece en el intervalo de confianza. Luego, de esa fórmula, solo tenemos que despejar la n. Raíz de n, repito, pasa aquí multiplicando, el e pasa dividiendo, y ahora elevamos al cuadrado, y es la fórmula que me permite obtener n. ¿De acuerdo? Que es el tamaño de la muestra que yo tengo que elegir. Bien, vámonos con un problema, y en este problema va a quedar todo muy clarito. Mirad, el otro día lo dije, Diego lo hizo en un problema que presentó, y es de extrema importancia. Cuando nos den un problema de estimación de la media por intervalos, etc., me van a ir dando una serie de pautas. Me van a dar. Yo tengo que leerme bien el problema. Dice, a la salida de unos grandes almacenes se ha tomado una muestra aleatoria simple de 100 clientes. ¿Qué me está diciendo? Muestra aleatoria simple, me estás diciendo que el tamaño de la muestra es 100 individuos. ¿De acuerdo? Pues yo anoto ahí que mi n es 100. ¿De acuerdo? Y se ha obtenido una media muestral, es decir, de esa muestra hemos hecho la media, una media muestral de 110 euros. Es decir, la media de la muestra es de 110 euros. X con barra arriba es 110 euros. Se sabe que el gasto sigue una distribución normal con desviación típica 20 euros. Me estás diciendo que la desviación típica es 20. Ya tengo estos tres elementos que puedo escribir aquí arriba. Ahora, ¿qué distribución de probabilidad sigue la media muestral? Bueno, dijimos que a nivel teórico que las medias muestrales siguen una distribución normal con esta fórmula de media nu, ¿vale? Y sigma partido raíz de n. La media sería 110 y 20 es sigma partido la raíz de 100 porque es el tamaño de la muestra. Una normal, 110, 2. Y esta es la distribución de las medias muestrales, ¿vale? Bien, ahora, obtenga el intervalo, que es a lo que vamos. Obtenga el intervalo de confianza al 90% para el gasto medio de todos los clientes que han comprado ese día. Vamos a ver lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que yo utilice esta fórmula, que obtenga un intervalo de confianza para la media poblacional. Mi media poblacional pertenecerá a este intervalo con una probabilidad del 90%. Luego, si mi media poblacional pertenecerá a este intervalo con una probabilidad del 90%, es que tenemos que calcular z alfa medios, que si os fijáis de esta fórmula, yo tengo n, que está aquí, raíz de n, tengo sigma, que es 20, y tengo la media muestral, que es 110. ¿Qué es lo que me falta de esta fórmula? Me falta el z alfa medios. Z alfa medios calculado para una probabilidad del 90%. Aquí viene el truquito que usan en Mstrada para calcular ese z alfa medios, ¿vale? 1 más 0,90 partido 2. Yo cuando sea una probabilidad distinta al 90, al 95, al 99%, que ya teníamos una tabla de cuánto valían los z alfa medios, haré el proceso completo para calcularlo. Como ya lo hemos hecho en otro vídeo anterior, pues simplemente dejo el resultado. Z alfa medios para esa probabilidad es 1,645. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tengo los 4 elementos que necesito para calcular mi intervalo de confianza. 110, media muestral, menos 1,645 por 20 partido raíz de 100. Y 110 más 1,645 por 20 partido por la raíz de 100. Este es mi intervalo de confianza. Pero desde luego no se deja así. Se resuelve y se dejan los dos extremos. Entonces, si hacemos todas las operaciones, raíz de 100 es 10, 20 partido 10 será 2. Por este lado es trabajar de forma simétrica, es decir, es lo mismo. 20 partido 10 queda 2. 2 por 1,645 es 3,29. Por tanto, menos 3,29 más 3,29. Y por último, a 110 le quito 3,29, me da 106,71. Y a 110 le sumo 3,29, me da 113,29. Este es el intervalo de confianza para la media poblacional calculado con una probabilidad del 90%, un nivel de confianza del 90%. ¿Qué significa esto? Vamos a ver si lo tenemos claro y lo entendemos bien lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que el gasto realizado, el que de verdad se realiza en esos grandes almacenes, la media de gasto verdadero
pertenecería a este intervalo con una probabilidad del 90%. Es decir, tenemos una cierta confianza, con una probabilidad del 90%, de que la media de gasto que se realiza en esos grandes almacenes es una media de gasto que estaría comprendida entre los 106,71 euros y los 113,29 euros. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros podemos trabajar pensando que esa es la media verdadera o que mi media verdadera está dentro de este intervalo. Podemos hacer cálculos pensando, por ejemplo, bueno, pues, ¿y si está muy cerca de 106,71? Pues pensamos cuánto vamos a ganar como mínimo a lo largo de un año en esos grandes almacenes. Y como máximo podemos pensar que si el gasto medio es 113,29, pues como máximo podemos ganar X dinero. ¿De acuerdo? Y es una opción muy interesante en las empresas. Esto de aquí, ¿qué pide el apartado C? El apartado C vamos a ampliar y dice, si deseamos que el error máximo cometido con el mismo nivel de confianza sea de 2 euros, es decir, intentamos que el error con el que estimamos la media verdadera como mucho sea de 2 euros. ¿De acuerdo? No queremos cometer un error superior a 2 euros para dar una estimación de la media verdadera. ¿Vale? Para tener bastante acotado el cuánto será esa media verdadera. Dice, ¿cuál ha de ser el tamaño muestral mínimo que tenemos que tomar para que ese error sea de 2 euros? Es decir, estamos pensando a cuánta gente habría que entrevistar, ¿de acuerdo? O preguntar o lo que sea, para que el error, cuando estimo la media, sea de 2 euros. Bueno, pues si lo que quiero calcular es el raíz de n, o bien me sé la fórmula despejada, n es igual a z alfa medios por sigma partido por el error, todo eso elevado al cuadrado, o sabéis esta fórmula completa, o despejáis de aquí. Es decir, si solo sabéis lo del extremo y que esto es el error, dice, vale, ¿qué necesito? Calcular el n porque tengo el error que quiero, el error máximo admisible que son 2 euros, como es con el mismo nivel de confianza, z alfa medios 1,645 y mi desviación típica que siempre en este problema es 20, pues lo que quiero despejar es raíz de n. ¿Qué hago con raíz de n que está aquí dividiendo? Lo paso aquí multiplicando raíz de n por 2 y dejo aquí 1,645 por 20. El 2 que está aquí multiplicando pasará aquí dividiendo. ¿De acuerdo? Y raíz de n es igual a esta expresión. 20 entre 2 daría 10, por tanto simplifico un poco esto da 16,45, pero eso sería raíz de n. ¿Cuánto sería n? Pues n sería 16,45 al cuadrado y sale 270,6. Pero, por favor, prestar mucha atención ahora. El tamaño de una muestra, cuando se trata de personas, objetos o lo que sea, no puede ser una cifra que tenga decimales. Evidentemente, ¿por qué? Pues porque si estamos entrevistando a personas para saber cuánto gastan en unos grandes almacenes, no podemos coger a 270,6 personas. ¿Qué hacemos siempre para que el error sea menor de lo que queremos? Pues aproximamos siempre a la cantidad siguiente. Es decir, nuestro n siempre pensad en una cosa y tenerlo como guía. Cuanto mayor sea el n, menor es el error que cometemos, ¿vale? Siempre es mejor el estudio. Todo estudio estadístico, cuanto más grande es el tamaño de la muestra, mejor será, ¿de acuerdo? Luego, aunque esto hubiera sido 270,3, nosotros nos vamos a n y tomamos un n de 271, ¿de acuerdo? Evidentemente el número más cercano, el número entero más cercano a 270,6 es 271, pero no es esa la razón. La razón es que cuanto menor queremos hacer el error, más grande tomamos el tamaño muestral. Y por tanto, 271 sería la cifra correcta, no 270. ¿De acuerdo? Así que nos quedamos con eso. Repito, incluso aunque hubiera salido 270,1, yo me voy a 271. Me voy al siguiente entero que me salga aquí. ¿De acuerdo? Y ese sería el n que haría que el error fuera inferior a 2 euros. Bien, pues esto es el núcleo del último problema de selectividad, o de los últimos. Me falta solo el de estimación de la proporción, que es más o menos igual, y os pongo problemas con pequeñas variaciones. Un abrazo.